Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una cifra, un número que, aunque parece que mejora muy lentamente, sigue siendo una de las grandes deudas pendientes de España: el abandono temprano de la educación. Efectivamente. Siempre que salen los datos se habla de avances, pero la realidad, la cruda realidad, es que seguimos a la cola de Europa. Por eso nuestra misión hoy no es solo mirar la última foto, la de 2024. Queremos entender por qué esta cifra es tan tozuda. Y para ello vamos a usar la región de Murcia como una especie de caso de estudio. La compararemos con la media nacional y la europea para buscar pistas. ¿Es un tema de políticas, de economía, de herencia social, quizá? Para este análisis nos basamos en datos oficiales, que nadie se lo inventa. No. Encuesta de población activa del INE, Eurostat y el Ministerio de Educación son las fuentes. Vale, pues vamos a desgranar esto. Y antes de meternos en faena, creo que es fundamental que definamos bien el concepto. Porque esto de abandono temprano de la educación-formación suena un poco técnico. Sí, ¿a qué se refiere exactamente? Pues es muy preciso. Hablamos del porcentaje de jóvenes, concretamente en la franja de 18 a 24 años, ¿Vale? que no han terminado la educación secundaria postobligatoria. O sea, ni el bachillerato ni una formación profesional de grado medio. Entendido. Y muy importante, que además, en el momento de la encuesta, no están estudiando ni formándose en nada. Son los jóvenes que se han quedado, por así decirlo, en tierra de nadie, sin esa cualificación mínima para un mercado laboral que cada vez es más complejo. Exacto. Es el indicador clave para medir la salud de un sistema educativo y sobre todo las oportunidades de su juventud. Pues con esa definición tan clara en mente, vamos directos a los datos, a la fotografía de 2024. ¿Cuáles son los números que tenemos sobre la mesa? Pues los números, la verdad es que son bastante elocuentes. Dibujan un mapa de 3 velocidades, clarísimamente. A ver, En 2024, la media de abandono en la Unión Europea, en los 27, se sitúa en un 9,3%. 9,3. Si hacemos zoom y venimos a España, la media nacional es del 13%. Ya es una diferencia importante. Y ahora, si ponemos la lupa sobre la región de Murcia, la cifra se dispara, un 18,22%. Espera un momento. Es que la diferencia es abismal. No. No estamos hablando de unas décimas. No. Murcia tiene prácticamente el doble de tasa de abandono que la media europea. Prácticamente el doble. Y está más de 5 puntos por encima de la media española, que ya de por sí es alta. Exacto. La brecha es enorme. Y para entender la verdadera magnitud del desafío, tenemos que hablar del objetivo europeo para 2030. ¿Cuál es ese objetivo? Que ningún país supere el 9%. Ah, claro. Y fíjate, Europa con su 9,3 está a un suspiro, a solo 3 décimas de lograrlo. Está a punto. España, con un 13, necesita un esfuerzo considerable, bajar 4 puntos. Pero Murcia Murcia. necesita reducir su tasa en más de 9 puntos, o sea, tiene que recortar a la mitad su cifra actual para poder llegar al objetivo. Se dice pronto. Tendría que hacer en 6 años un esfuerzo que, a todas luces, no ha logrado en décadas. ¿Y este 18% dónde sitúa a la región en el ranking nacional? Porque me imagino que no estará sola en esas cifras tan altas. No está sola, pero está en el podio. En el podio de las más altas, vamos. Ah, sí. Es la tercera comunidad con la peor tasa, solo por detrás de las Islas Baleares, que tienen un 20,14%, y la ciudad autónoma de Melilla, con un dato ya muy preocupante del 26%. Entiendo, o sea que forma parte de ese grupo de cabeza en un ranking en el que nadie quiere estar. En el que nadie quiere estar, desde luego. Vale, la foto de hoy es cuanto menos preocupante, pero a lo mejor es que la situación siempre ha sido así de mala. Rebobinemos la cinta. ¿De dónde venimos? ¿Cómo era esta misma foto hace, 20 años? Pues mira, venimos de un lugar que hoy nos parecería casi de ciencia ficción. ¿Tanto así? A principios de los 2000, en 2002 o 2003, en pleno boom económico, las cifras eran una auténtica catástrofe educativa. Dame datos. La región de Murcia superaba el 42% de abandono temprano. El 42%, casi la mitad de los jóvenes. Sí, una cifra hoy impensable. El conjunto de España estaba por encima del 31%. Que ya es una barbaridad. Y la media europea, que hoy nos parece la meta a alcanzar, ya estaba en casi un 17%. Hay que reconocerlo. El camino recorrido ha sido gigantesco. Hombre, claro. España ha reducido su tasa a menos de la mitad y Murcia ha hecho una bajada espectacular, de más de 20 puntos porcentuales. Vale, el avance es innegable, sería absurdo no verlo.
Pero si me dices que el ritmo ha sido tan bueno, ¿por qué seguimos tan lejos? Esa es la pregunta del millón. Centrémonos en el pasado más reciente, en la última década, de 2014 a 2024. Hemos mantenido esa velocidad de crucero porque la sensación general es que nos hemos estancado un poco. Esa es una intuición muy correcta. Y aquí es donde los datos se vuelven realmente interesantes, porque revelan una especie de fatiga en la mejora. ¿A qué te refieres? Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que no hemos mantenido el ritmo. En la última década, la velocidad de descenso se ha ralentizado para todos. Vale. Pero no por igual. La media de España ha conseguido reducir su tasa a un ritmo de 0,9 puntos por año. Casi un punto al año, no está mal. En cambio, la región de Murcia lo ha hecho a un ritmo más lento, de solo 0,6 puntos por año. O sea, que no solo partimos de más atrás, sino que además corremos más despacio que el que va por delante. Justo. La brecha, en lugar de cerrarse, se mantiene o incluso se agranda en términos relativos. ¿Y qué significa esto si lo proyectamos a futuro? A 6 puntos al año, tardaría nada menos que 9 años. 9 años. 9 años solo para llegar al nivel que España tiene hoy. ¿Y para llegar al nivel de Europa? Pues necesitaría 15 años para alcanzar la tasa que la Unión Europea tiene hoy. 15 años para llegar a donde Europa ya está. Y claro, es un objetivo móvil. Por supuesto. Para entonces Europa ya estará en otro sitio, con suerte mucho más abajo. La convergencia es casi una utopía a este ritmo. Exacto. Es como intentar vaciar una piscina con un cubo mientras sigue lloviendo. Está sacando agua, sí, el nivel baja, pero la diferencia con el nivel del mar no se reduce como debería. El desafío no es solo mejorar, sino mejorar más rápido que los demás, para poder alcanzarlos. Y eso, según los datos, no está pasando. No está pasando. Esa falta de convergencia es muy preocupante. Y para entender por qué ocurre, supongo que hay que empezar a mirar dentro de ese 18% de Murcia y ver quiénes son. ¿Se reparte por igual? Por ejemplo, ¿hay diferencias entre chicos y chicas? No, en absoluto. De hecho, la brecha de género es uno de los rasgos más marcados y persistentes del abandono escolar en España. Siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, y los datos de 2024 son clarísimos. En el conjunto de España, la tasa de abandono de los hombres es del 15,8%. Vale. Frente al 10% de las mujeres, es una diferencia de casi 6 puntos. Casi el doble, vaya. Sí. Y el patrón se repite en todas partes. En la región de Murcia, un 20,13% para los hombres, frente a un 16,15% para las mujeres. Aquí la brecha es un poco menor. Algo menor, de unos 4 puntos, pero sigue siendo muy significativa. E incluso en la media europea, donde los números son más bajos, la diferencia persiste. 10,9 para hombres, 7,7 para mujeres. La conclusión es la misma en todos los niveles, entonces. La misma. Los hombres abandonan los estudios de forma prematura mucho más que las mujeres. Y esto conecta con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la estructura económica de cada zona. Totalmente. Me imagino que en una región con un sector fuerte como la construcción, la agricultura intensiva o cierto tipo de turismo que han demandado históricamente mano de obra masculina sin alta cualificación, El canto de sirena que llaman. pues eso, la tentación de un chico de 17 o 18 años de dejar los estudios por un sueldo inmediato debe ser un imán potentísimo. Absolutamente. No lo podemos afirmar con estos datos concretos, pero es la hipótesis principal que manejan todos los sociólogos de la educación. El mercado laboral, con empleos de baja cualificación, actúa como un factor de expulsión del sistema educativo. Y afecta de forma desproporcionada a los varones. Exacto. Y el problema es que esos empleos suelen ser precarios y los primeros en desaparecer en una crisis, dejando a esa población sin estudios y sin trabajo. Una trampa. Vale, entonces tenemos un problema que se ha frenado, que es más grave en ciertas regiones y que afecta mucho más a los hombres. Pero tengo la sensación de que todavía no hemos llegado al núcleo de la cuestión. A la madre del cordero. Exacto. Las fuentes que manejamos apuntan a un factor que es casi una condena, a algo que parece predeterminar el futuro educativo. Y tiene que ver con la familia. Lo fascinante aquí es que, cuando analizamos esa variable, todo lo demás parece secundario. La correlación entre el nivel de estudios de la familia y el futuro de los hijos es tan directa, tan potente, que asusta. Pues vamos a ver esos datos. Si tomamos la media de la última década para tener una visión más estable, los datos son demoledores. Fíjate en esto. Dime. Si la madre de un joven tiene estudios primarios o inferiores, la probabilidad de que ese joven abandone los estudios de forma prematura es del 37,5%. Para. Repite esa cifra, por favor. 37,5%.
casi 4 de cada 10. ¿Me estás diciendo que el futuro educativo de un joven está estadísticamente casi sentenciado por el nivel de estudios de su madre? Es una lotería social. Pues esa es la lectura exacta. Y ahora escucha la otra cara de la moneda. A ver. Si la madre tiene estudios superiores, esa misma probabilidad de abandono se desploma. Cae hasta el 3,4%. Del 37,5 al 3,4. Es que no es el doble ni el triple, es más de 10 veces menor. Más de 10 veces. La diferencia es brutal. Esto va más allá de una simple influencia, es casi determinismo estadístico. ¿Lo es? No es solo un factor más, es el factor clave. Es un predictor muchísimo más potente que el nivel de ingresos o la zona donde se vive. Y si cruzamos esto con la brecha de género que acabamos de ver, el resultado será todavía más marcado, me imagino. ¿Todavía más? Si para un chico ya es más probable abandonar y si además su madre tiene un nivel formativo bajo, pues tenemos la tormenta perfecta. ¿Qué dicen los números? Los números lo confirman de una manera dramática. Para los hijos varones cuya madre tiene formación baja, la probabilidad de abandono es del 45%. ¿Un 45%? Es casi jugárselo a cara o cruz. Una probabilidad altísima de que su camino educativo se trunque. Exacto. Sin embargo, para un chico cuya madre tiene estudios superiores, esa probabilidad cae en picado hasta un 5%. La diferencia es de 40 puntos. Es una barbaridad. Y en el caso de las hijas, la tendencia es la misma, aunque con cifras algo menores. Una chica con una madre de formación baja tiene un 29,1% de probabilidad de abandonar. Que sigue siendo altísimo. Pero si su madre tiene estudios superiores, el riesgo se reduce a tan solo un 1,8%. Prácticamente desaparece. Entonces, el famoso ascensor social del que tanto se habla, parece que está averiado o que solo funciona en algunos pisos. Funciona mucho mejor si ya sales de un piso alto. El punto de partida familiar, y específicamente el capital educativo de la madre, condiciona de una manera drástica las oportunidades reales de la siguiente generación. Y hay un último dato que lo remata. Ya no hablamos de probabilidades, sino de la composición real de la gente que abandona. A ver. Si cogemos a todos los jóvenes que han abandonado los estudios en la última década y miramos a sus familias, nos encontramos con que más del 54% de ellos, más de la mitad, ¿Sí? tienen madres con un nivel de formación bajo, primaria o la primera etapa de secundaria. Más de la mitad. Y en el otro extremo, solo un 6,3% de los que abandonan tienen madres con título universitario. El patrón es clarísimo. El abandono temprano es, en su mayoría, la herencia de una desventaja educativa previa. El ciclo se perpetúa. Bien, hagamos un balance de todo lo que hemos puesto sobre la mesa. Las pistas nos cuentan una historia muy clara. Primero, que España, y de forma muy acentuada Murcia, tiene un problema estructural, muy lejos de Europa. Un problema muy serio, sí. Segundo, que aunque venimos de muy atrás y hemos mejorado, ese ritmo se ha frenado y la brecha, lejos de cerrarse, amenaza con cronificarse. Vamos a remolque. Y tercero, y lo más importante, es que detrás de la cifra general hay factores determinantes. Afecta más a los hombres, sí, pero por encima de todo, el factor que lo explica casi todo es el nivel educativo de la madre. Funciona como un potentísimo predictor del éxito o fracaso de sus hijos. Y esto nos lleva a una reflexión final, casi a una pregunta incómoda, diría yo. A ver, dispara. Los datos son abrumadores. El capital educativo familiar es la clave. Sin embargo, si pensamos en las políticas habituales contra el abandono escolar, casi siempre se centran en el estudiante. Claro. Clases de refuerzo, programas de apoyo en el aula, más orientadores, tutorías. Sí, son medidas que actúan sobre el síntoma, sobre el joven que ya está en riesgo. Exacto. Se interviene sobre el eslabón final de la cadena, pero esto plantea una pregunta importante. ¿Y si una de las estrategias más eficaces a largo plazo no fuera solo actuar sobre el estudiante, sino sobre el origen del ciclo? ¿Te refieres a intervenir en la familia? Exacto. ¿Qué pasaría si se invirtiera de forma decidida y masiva en la formación de adultos, y muy especialmente en la de las madres con bajo nivel educativo? Pero no como una política de empleo. No como una simple política de empleo, sino como la principal política de prevención contra el abandono escolar de la siguiente generación. ¿Cómo cambiarían nuestras prioridades si el objetivo no fuera solo rescatar al que se ahoga, sino enseñar a nadar a sus padres para que ellos puedan enseñar a sus hijos? Es una buena pregunta para terminar. Quizá la respuesta más innovadora al problema del abandono juvenil esté, paradójicamente, en las aulas para adultos.